Para empezar vamos a escribir Acboot en el buscador. Luego le damos clic a la primera opción, donde vamos a tener la página que nos va a permitir hacer la predicción de la purificación de una proteína. En este caso se utiliza un modelo. Vamos a utilizar la mezcla fácil, la sencilla, que presenta solamente 3 proteínas, y vamos a empezar purificando la primera. En este caso vamos a resaltar esta parte en la que nos dan las propiedades, que esta proteína pues tiene la capacidad de permanecer a la temperatura de 40 grados por un largo periodo de tiempo. Y sin saber las propiedades de la otra proteína hacemos una corrida como esta, pero vemos que no logramos una purificación mayor, es decir, tenemos la misma cantidad de proteínas en miligramos y no hemos conseguido prácticamente nada. Entonces eso quiere decir que las otras proteínas también soportan esta temperatura. Bien, entonces podemos hacer una corrida en electroforesis de 2 dimensiones en gel de poliacrilamida, y luego le damos el Western blot para determinar cuál es nuestra proteína diana. Y una vez identificada, en base a sus propiedades podemos hacer una filtración por gel para separarla. En este caso nos va a ser suficiente hacer con el Cefadex, que es esto de aquí es en base al tamaño que tenemos o al peso de nuestra proteína. Luego hacemos combinar fracciones. Determinamos primero la actividad enzimática, que nos va a indicar cuál es nuestra proteína. La corrida se hace dependiendo del tamaño de nuestra proteína, es decir, la que tiene mayor tamaño es la que más lento avanza dentro del poro. Y bien, una vez que ya hemos determinado la actividad enzimática, vamos a hacer la combinación de fracciones, esto para tomar el área debajo de la curva, y de tal manera que nos quedemos simplemente con la proteína que queremos, la proteína de la actividad enzimática. El resto de proteínas cuentan como proteínas contaminantes, y la que queremos rescatar es la proteína con actividad enzimática. Entonces, una vez que hemos dado esto, basta con estos 2 pasos, o con ese primer paso de filtración por gel, hemos obtenido la purificación casi completa, es decir, una purificación de una proporción de 3, una puntuación de 3, y solamente 10 miligramos de proteína contaminante. Y haciendo una corrida de electroforesis nos damos cuenta que solamente tenemos esa proteína, nuestra proteína diana, en la corrida. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la proteína número 2. Hacemos la misma mezcla, la mezcla sencilla. Y efectivamente, como les había comentado, tiene las mismas propiedades que la proteína 1. Es por eso que con la temperatura, con el tratamiento por calor, no hubo ninguna diferenciación. Entonces ya nos podemos saltar esa parte. Lo único que queremos ver es con el gel y con el Western blot, es comprobar cuál es la proteína número 2. Entonces, ya que sabemos cuáles son sus propiedades, su pH 7.5 y el peso de 20 kilodaltons, para esto es que nos sirve justamente la electroforesis de 2 dimensiones, para saber esas 2 variables. Entonces podemos hacer la corrida primero para separar por pesos. Una vez que separamos por peso, vamos a hacer justamente el ensayo de la actividad catalítica para saber cuál es la parte. Justamente, como les había dicho hace un momento, los que tienen menor peso son los que van a correr más dentro del gel, con el tratamiento del gel. Entonces vamos a hacer combinar fracciones de nuevo. La zona de la parte de abajo es la que nos indica el número de fracción, o la parte de la fracción que vamos a combinar. La sección, la zona de la fracción que vamos a justamente combinar. En este caso es suficiente, es menester hacer la parte de verificar, para saber que justamente es la zona que vamos comprobando, que vamos a querer combinar. Bien, una vez que hemos hecho eso, entonces nos damos cuenta que hay una purificación de 1.5, es decir, ha habido un avance. Luego de eso, como habían 2 proteínas del mismo peso, es la contaminante y la diana, entonces vamos a hacer una cromatografía por intercambio iónico para separar justamente la proteína diana, que tenía un diferente pH y era lo único que lo caracterizaba. En este caso tenemos que utilizar el pH de la proteína diana, para que se quede pegada a la columna de intercambio iónico y sea la otra la que pase. Y esto lo vamos a comprobar justamente ahora. Una vez que ya hemos hecho la corrida con el intercambio iónico,
También hemos utilizado el gel positivo porque la proteína contaminante era negativa, y así viceversa también cuando se trate de una proteína negativa, la diana. Entonces vamos a hacer lo mismo de combinar fracciones para justamente tener nuestra proteína, la proteína que queremos purificar, separada por intercambio iónico. Una vez que ya seleccionamos la parte de la actividad enzimática, hacemos lo de combinar fracciones y vamos a obtener nuestra proteína diana. Ahora simplemente está para comprobarlo, y tenemos de nuevo la proporción de purificación 3, 10 miligramos de proteína contaminante nada más. Y en la parte de la derecha podemos ver el costo que lleva a cabo el hacer estos pasos. Y con la corrida en electroforesis nos damos cuenta que efectivamente ya tenemos la proteína 2 purificada. Y por último ahora vamos a purificar la proteína 3. En este caso, como vimos, la proteína 3 tenía un peso diferente, pero vamos a volver a comprobar de todas maneras en el gel de poliacrilamida de 2 dimensiones, que tenía un diferente pH simplemente. Entonces, al tener el diferente pH, entonces simplemente vamos a hacer, como les dije, el pH era negativo, entonces vamos a utilizar ahora un gel negativo para los contaminantes. Utilizamos el pH de la proteína diana y vamos a utilizar el gradiente de 0 a 0.5, ya que solamente son 3 proteínas las que vamos a querer purificar. Entonces hacemos la actividad enzimática solamente como para señalar que efectivamente esa es la proteína que tenemos, la que se ha pegado en la columna de intercambio iónico, la que tiene el pH del buffer. Y una vez que hemos tenido esto, simplemente vamos a hacer el paso que ya sabemos, el de combinar fracciones en base al número de fracción que está en la parte de abajo en el eje X, y verificamos para ver efectivamente si es la zona completa, la debajo de la línea de la curva, y tenemos que con un solo paso purificamos la proteína 3. Bueno, básicamente eso sería todo, espero que haya sido entendible. Lo comprobamos con el gel de poliacrilamida y con el Western Blot. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil y que se